avanza hacia la victoria. Y quiero comenzar hoy con un relato. Se comenta pues de que muchas estrellas, millones de estrellas en el cielo de diferentes colores estaban inquietas un día y le dijeron a Dios que querían descender a la tierra. Y Dios se lo concedió, le dijo, ok, las voy a conservar pequeñas, pero con su mismo brillo, con su mismo esplendor. Y ese día que descendieron hubo una hermosa lluvia de estrellas, y todo el cielo se iluminó de manera muy hermosa, muy bonita. Las estrellas se acogieron en los diferentes hogares, en diferentes partes, todas las casas, todos los edificios, todos los lugares se veían muy iluminados, muy hermosos, ¿ok? Pero sucedió algo, esas estrellas decidieron regresar al cielo. Y cuando decidieron regresar al cielo, Dios les preguntó, ¿por qué regresaron? ¿Qué hacen acá? Y esas estrellas dijeron, es terrible vivir allí. Hay demasiada miseria, hay demasiada tristeza, hay demasiado dolor, desesperanza. No queremos estar allí. Y bueno, se sintieron todas angustiadas y decidieron regresar. Dios les dijo, es que este es su lugar. Este es el lugar de lo perfecto, este es el lugar de lo eterno, este es el lugar de lo maravilloso, de lo grandioso. Pero, dijo Dios, en cambio la tierra es un lugar de lo temporal, un lugar donde hay limitaciones, es un lugar en donde hay muerte, es un lugar en donde hay mucha imperfección. Luego hicieron un conteo y en ese conteo faltó una estrella. Y preguntaron, ¿pero qué estrella faltó? Y alguien dijo, faltó la estrella verde, la estrella de la esperanza. Ella decidió quedarse. Ella descubrió que su lugar era exactamente allí, en el lugar de las imperfecciones, en el lugar de las limitaciones, en el lugar en donde lamentablemente no había de pronto mayores opciones. Ella entendió que ese era su lugar. Y así que comenzó a brillar en medio de la oscuridad de cada persona una luz que todos deberían de conservar, que es la esperanza. ¿Ok? Y Dios les dijo, ciertamente aquí yo conozco el futuro, soy el principio y el fin, pero el hombre necesita conservar su esperanza. Y eso es algo maravilloso. ¿Por qué les comento esto hoy? Sencillo, porque decidimos, como el tema lo indica, avanzar ¿hacia dónde? Hacia la victoria. Y para avanzar a ese lugar necesitamos tener esperanza. La esperanza de que sí vamos a ver la gloria de Dios. ¿Usted tiene la esperanza de que va a ver la gloria de Dios? Amén. Yo tengo la esperanza de que vamos este año a ver la gloria de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. No podemos olvidarnos que nuestra intención como congregación es personas, familias y naciones transformadas integralmente a través de la palabra de Dios. Queremos que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, podamos experimentar una transformación integral, todas las áreas de nuestras vidas. Ok, para continuar, hay un hombre llamado Eduard Apaza Zavala, que él es especialista en mejora continua y diseño de procesos. Él diseñó un gráfico muy detallado, muy específico, sencillo, en donde explica de manera clara 4 etapas en la vida de toda persona que él considera que transita para poder ir avanzando, para poder ir, para evolucionar, según sus palabras, en la vida. Y esas 4 etapas, ¿okay? Vemos allí, una la llama zona de estancamiento, otro lo llama ¿cómo? Punto de quiebre personal, otro lo llama proceso de mejora personal y zona de estabilidad. Él considera que en esas 4 etapas toda persona debería de transitar. A mí me llama mucho la atención es que con tristeza, hoy en día mucha gente se queda en la primera etapa, en la etapa de estancamiento. Muchas personas se sienten allí estancadas, detenidas. ¿Por qué razón? Por muchas razones puede ser, pero
entre ellas, las razones por las cuales las personas se mantienen ahí en esa área de estancamiento, puede ser agotamiento mental y emocional. Otra puede ser también desánimo, pérdida de interés en las metas. Ya la persona pues se siente tan desanimada que olvida los objetivos por los cuales está trabajando. Otra es no tener metas específicas. Muchas personas pueden considerar que están avanzando, pero como preguntamos la semana pasada, ¿hacia dónde? Estar en movimiento no quiere decir que se está avanzando. Y eso es algo que usted debe de grabarse en su corazón. Estar en movimiento no indica que se está avanzando. Una persona puede estar girando, dando círculos en el mismo lugar. Está en movimiento, pero no llega a ninguna parte. No está avanzando. Hoy necesitamos entender que debemos tener metas claras. Otro es, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Otro es el estrés, por supuesto, cuando las personas se sienten abrumadas, saturadas, colapsan, se detienen. Otra razón también pudiera ser, y una de las más importantes, pérdida de fe en Dios, pérdida también de ¿qué? O pérdida de fe en Dios o en sí mismo. Cuando las personas dejan de confiar en Dios, también pasan a dejar de confiar en sí mismos, y para salir de allí cuesta mucho. Ahora, si volvemos al gráfico, vemos que está un punto que es el 2. Y ese 2, esa etapa de quiebre personal, es una etapa necesaria para nosotros. Pero antes de hablar de ese punto 2, si usted observa allí la gráfica, se va a dar cuenta de que existe unos puntos antes de la etapa de estancamiento y unos puntos después de la etapa de zona de estabilidad. ¿Por qué me llama la atención eso? Porque hay otra razón por la cual las personas se estancan. Y esa razón es un error terrible que comete mucha gente que llegó a la etapa 4, la etapa de la estabilidad, donde está esa zona donde las personas se sienten estables, donde las personas consideran que han llegado al sitio donde querían llegar. Se sienten cómodas, se sienten seguras, sienten que de pronto ya lograron alguno de sus objetivos, se sienten bien. Y déjeme decirle que esa se convierte en una zona de peligro. ¿Por qué? Porque toda persona que se detiene en el nivel en donde esté, se estanca. Toda persona. Algunos pueden poner como excusa la edad, otros pueden poner cualquier excusa, pero les garantizo que si tú todavía estás hablando de los logros y logros del pasado sin tener un logro en el presente, estás también. Exactamente, estás estancado. Y por eso esas líneas que están allí considero yo, porque fíjese, ellas inician o ponemos después de la etapa 4 comienza una línea punteada, y si van a la parte de abajo se dan cuenta que también esas líneas ¿dónde llegan? A la etapa de estancamiento. Por favor, dígale a alguien, no te detengas. Por más cómodo que te sientas, no te detengas. No puede detenerse, no salga de la zona de confort. Tiene que entender que en ese punto también hay un gran peligro. Así que por favor, no se detenga. Volviendo al aspecto del 2, allí esa parte rojito, ese puntico, fíjese que esa etapa del 2 es un puntico nada más que está allí, ese punto de quiebre. Ese punto de quiebre, algunos lo producen voluntariamente, otros se resisten a eso, prefieren estar dando vueltas antes de ser confrontados, porque ese punto de quiebre representa ese momento, esa etapa en la vida en donde todos nos evaluamos y decimos, oye, pero ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde estamos? ¿A dónde nos lleva nuestras vidas? ¿A dónde nos lleva esta situación? ¿A dónde nos lleva el matrimonio? ¿A dónde me lleva la relación con mis hijos? ¿A dónde me lleva? O sea, ¿qué estoy haciendo? En ese punto de quiebre hay un alto que tenemos que hacer.
Y a veces ese punto de quiebre, por amor, Dios lo permite en nuestras vidas. Es Dios el que dice, yo tengo que hacer que haya un alto, que se detenga, que haya una confrontación en su vida, porque de lo contrario, lamentablemente, no va a avanzar a ninguna parte. Y eso, muchas personas, especialmente la gente que está en las iglesias, no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque de pronto dicen, no, pero es que sí, yo tengo fe, pero ¿en qué estás teniendo fe? En Dios. Pero ¿no será que es Dios el que te está moviendo? ¿No será que es Dios el que está permitiendo esa pausa en tu vida? Deberíamos de considerar eso. Y por ello hoy vamos a hablar de 3 pasos para avanzar hacia la victoria. ¿Cuántos pasos? 3 pasos para avanzar hacia la victoria. 3 pasos para avanzar hacia la victoria. Y para ello quiero que leamos Josué capítulo 1. Lo vamos a leer del verso del 1 al 3. Vamos a empezar a leer esos 3 versículos. Porque de pronto alguno dirá, bueno, tiene rato hablando el pastor y ni siquiera la Biblia. Bueno, para ir redimirme, vamos a meter la Biblia allí. Ok. Josué capítulo 3, verso del 1 al 3 se lee. Muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento. Verso 3, con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios, y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ellas. Muy bien. Los israelitas, ¿se recuerda la semana pasada? ¿Atravesaron qué? El Mar Rojo. Llegaron a un punto donde estaban rodeados por todos lados y parecía que no había salida. Parecía que no había hacia dónde ir. Obedecieron, le creyeron, en este caso, avanzaron. Luego sabemos, como lo dijimos, por desobediencia, por miedo, por no tener fe, Dios hizo que una generación entera perdieran la bendición de entrar a la tierra prometida. Y hablamos de esa reflexión muy importante. ¿Qué áreas en tu vida están detenidas por no tener fe, por no creerle a Dios, por tener miedo? ¿Qué áreas en tu vida están detenidas? Hablamos que puede ser aspecto simbólico en nosotros, eso de 40 años, estar girando solo por un día, por una decisión que tomaste de no creerle a Dios. En este sentido, ya habían pasado los 40 años. Ya habían llegado a la ruta que Dios había marcado para ellos. Y se encontraban, ellos tomaron el camino real, lo que recuerdan el mapa de la semana pasada, y se encontraban ya para poder conquistar el territorio completo que Dios le había asignado. Esa tierra que Dios le había prometido hace casi 500 años a Abraham, a ese ya estaban ahí, en su promesa, en su bendición, en su herencia. Pero había otro obstáculo, el río Jordán. Ahora, muchos de nosotros, en fe, podemos como que percibir que sí, Dios quiere hacer algo. Algo está allí. Pero ¿por qué no se avanza? Yo puedo de pronto hablar por separado con cada uno, y lo hemos hecho, y pueden expresar fe. Y dice, sí, yo le creo a Dios, claro que yo le creo a Dios. Pero quiero hacer una pregunta, ya que hemos hablado de avanzar durante todo este mes. ¿Usted ya conoce la ruta? Avanzar, repito nuevamente, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Conoce usted la ruta? Alguno dice, sí, claro, yo estoy esperando es que la oportunidad se me presente, pero estoy seguro que muchas personas que están anhelando a lo mejor la oportunidad, cuando les llega, tampoco saben qué hacer. O algunos no la reconocen porque no tienen la ruta. Y si usted no tiene una ruta, si usted no tiene el plan de Dios para su vida, usted terminará donde no debe estar.
lamentablemente. Lamentablemente. Y usted dice, pero yo tuve un plan, tuve una ruta y llegué a donde no quería llegar tampoco. Mi pregunta sería, ¿esa ruta la pusiste en la mano de Dios? ¿Verificaste si es la ruta correcta? ¿Verificaste si es la ruta correcta? A veces nosotros, hablando del dibujo del mapa que está allí, a veces yo he colocado direcciones, he ido a algunos lugares y el mismo mapa te lleva por un lugar confiando a lo mejor en otros aspectos que no son los preguntar de manera debida. Te lleva a lugares en donde calles que supuestamente deberían existir y no existen. Y usted dice, bueno, pero ¿qué es lo que era? Está allí. Y uno dice, no, está malo el aparato. No, ahí antes había una calle, o estaba diseñada, programada una calle. Pero ¿por qué no preguntas a la persona más indicada para saber si esa es la ruta? Y en este caso, la persona más indicada es Dios. La persona más indicada para poder guiarte en la ruta correcta es Dios. Y aquí quiero que empecemos con el primer paso. El primer paso es: mira a la presencia de Dios como guía. Por favor, repita conmigo: mira a la presencia de Dios como guía. Ok. Vamos a leer el verso 3 del capítulo 3, verso 4 de Josué. Josué, capítulo 3, verso 4. Hoy estamos utilizando la Nueva Versión Internacional. Se lee de esta manera: así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acercarán a ella. En este caso, allí, ese era el arca del pacto, representaba la presencia de Dios. No era un objeto para poder idolatrarlo, sino que Dios quería que los judíos comenzaran a tener reverencia, comenzaran a tener respeto. Y ello era cuando estaban los judíos en el desierto. Dios los guiaba, y los guiaba en esa ocasión con una columna de nubes por la noche, en el día para que el sol no los quemara, y en la noche una columna de fuego para que el frío helado del desierto en la noche no los congelara. Ya habían salido del desierto, ya no era necesario la nube ni era necesario el fuego. Yo quiero que le digas a alguien estas palabras, por favor. Hay cosas en tu vida que ya no son necesarias para la nueva etapa que Dios tiene para ti. Créame, hay cosas en su vida que ya no son necesarias para la nueva etapa que Dios tiene para usted. Y tiene que aprender a reconocerlo. Imagínese 40 años con la columna de fuego y 40 años con la nube allí cubriéndolos. Se sentían muy cómodos. Ahora llegan al lugar de la bendición y ¡pum! Se va nube, se va columna de fuego. Ellos pudieran decir, pero Dios nos abandonó. Porque no reconocemos muchas veces los cambios que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, en ese momento, como Dios le dice a Josué, ve, la estrategia es esta, la ruta es esta. Y para que el pueblo aprenda a caminar en la dirección apropiada, en esta ocasión vas a sacar el arca. Van a ir los sacerdotes de frente al pueblo. Van a mantener una distancia. Esa distancia era, algunos teólogos la representan por 2 cosas. Número 1, es la distancia en donde cada persona reconocía la santidad de Dios. Es la distancia en donde cada persona entendía que había que tener un respeto, una honra a Dios. Número 1. Y número 2, era también porque al estar distante, todos al pasar, acuérdense que ya no estamos hablando de las 2 millones de personas nada más que salieron aproximadamente del Egipto, ya había 40 años habían pasado, así que muchas más personas se habían sumado. ¿Cuántos muchachos no podían haber dado a luz durante esos 40 años? Así que había un avance tremendo, y todo ese cúmulo de personas tenían que pasar por allí.
Alguien los tenía que guiar. Me fascina en cómo se lee el verso 4. Vamos a volver al verso 4 que leímos, que dice: así sabrán por dónde ir. Les leo yo aquí. Y dice: pues nunca antes han pasado por ese camino. Una de las cosas que los sociólogos y los psicólogos siempre ven con frecuencia es que en la humanidad existe un miedo a lo nuevo. Enfrentarse a lo desconocido, enfrentarse a una nueva experiencia es algo que a la mayoría les aterra. La gente prefiere la seguridad porque les asusta emprender algo, les asusta arriesgar ciertos aspectos en su vida. Y eso, lamentablemente, es algo que también los detiene. Pero aquí Dios dice: ¿saben qué? Yo voy a ir adelante. Necesito que comprendan que si ustedes ponen la mirada en mí, les mostraré el camino. Dios les dice: así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Repito, hay momentos en nuestras vidas que sí estamos allí en un cruce hacia dónde vamos. La mayoría, cuando nos encontramos en momentos de decisiones, acudimos a nuestra mente, vemos nuestros archivos en nuestra mente y tratamos de resolverlo todo según nuestra experiencia. ¿Cómo no? Pero ¿por qué no contrastas eso si realmente esa es la ruta que Dios quiere en ese entonces para ti? ¿Por qué no contrastas y ver si esa es la dirección apropiada? Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Si aprendieran a mirar mi presencia, si buscaran mi presencia, ¿en cuántas decisiones usted busca de la presencia de Dios para saber si esa es la ruta apropiada? Porque casi siempre terminamos como Adán y Eva, echándole la culpa a otros por las decisiones que nosotros tomamos. Lamentablemente, Adán, ¿por qué hiciste eso? La mujer que tú me diste. Eva, ¿por qué hiciste eso? La serpiente. Y la decisión la tomamos nosotros. Cuando la decisión la tomamos nosotros y sale bien, ¡wow! Pero, ¡oh, qué orgullo! Y sale mal, le reclamamos a Dios. ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me respaldaste? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste esto? Cometes un error, tomaste una mala decisión financiera, no te cuidaste, no fuiste responsable en tu sexualidad, fracasaste, hiciste esto. ¿Por qué permitiste que esto pasara? Como que si es Dios. Como no, que si Dios no respeta nuestras decisiones. Dios no es el culpable de que haya tantos homicidios. Dios no es el culpable de que haya tanta hambre. Dios no es el culpable de que las cosas estén como estén. Esas decisiones fueron nuestras. Continúo. Entonces, una de las cosas que debemos hacer, el primer paso para poder caminar hacia nuestra victoria o avanzar hacia nuestra victoria, es mirar a la presencia de Dios como guía. Hay cosas que se ven muy emocionantes, pero por favor, pregúntese si realmente eso se conecta. Cuando usted tiene la presencia de Dios como guía a través del Espíritu Santo, es claro que se le van a ocurrir ideas maravillosas. Pónganle en las manos del Señor, como dice la Escritura: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tus obras. En otra versión dice los pensamientos de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, dice, y te irá bien. Entonces eso es lo que Dios quiere, que lo tengas a Él como primer lugar. Pasó todo ese pueblo y ahí estaba el arca, a distancia. Ellos estaban pasando y decían: Dios nos está mostrando la ruta. Sé que voy por el camino correcto porque puedo ver que Dios permanece conmigo. Amén. Muy bien. Vamos al segundo, por favor. Bueno, antes de eso, quiero preguntar, ¿qué cambios usted debería hacer en su vida hoy para comenzar a buscar realmente la dirección de Dios? No es nuestro anhelo ni el mío. Mire, yo preparo este tema y yo me hago esa misma pregunta: ¿qué cambio debo hacer en mi vida para empezar a tomar una dirección más certera en mi vida? Porque qué triste es escuchar esto al respecto y quedarnos como estamos. Le voy a decir, ya que algunos de pronto están en la etapa de preguntarse qué es pecado y no es pecado. La Biblia lo resume
cortico en Santiago capítulo 4, si no me equivoco es el verso 7. Dice, en esto consiste el pecado, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Así de sencillo. No le pregunte tanto a Dios. Usted sabe lo que tiene que hacer. No lo hace, ya Dios dice, no, amigo. Y no estamos hablando de cosas escandalosas. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Ya eso es pecado. Ok, segundo paso. Prepárese para las bendiciones de Dios. Prepárese para las bendiciones de Dios. Por favor, dígale a alguien, prepárate para las bendiciones de Dios. Josué capítulo 3, verso 5. Vamos a leer el verso 5 que se lee de esta manera. Josué le ordenó al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Todo esto implicaba una preparación de consagración en donde el pueblo tenía que hacer ciertos rituales para poder prepararse, ya que Dios iba a salir al frente. Y como les dije, eso implicaba que el pueblo tenía que aprender a respetar a Dios, a respetar su presencia. Eso implicaba que el pueblo tenía que comprender de que Dios era un Dios poderoso, santo, bello, hermoso. Así que había que prepararse para poder recibir o experimentar el milagro que Dios tenía para su vida. Había que prepararse. Esto lo hemos hablado una y otra vez. Y hoy no puedo dejar de hacerlo o de repetirlo. Ya usted está preparado para la bendición que según espera de parte de Dios. ¿Realmente usted ya está preparado para la bendición que espera de parte de Dios? Algunas personas consideran que hacer planes no es de Dios. Interpretamos mal también otra enseñanza que Santiago nos refleja, donde dice que algunas personas por arrogancia dicen, mañana haré esto, mañana haré esto otro, sin saber si realmente aparecerá en el día de mañana, en vez de decir, si Dios quiere hacemos esto, si Dios quiere hacemos otro. Pero aún en esa enseñanza que dice, si Dios quiere hacemos esto, si Dios quiere hacemos otro, no deja de decir, hacemos. No dejan de tener un plan. Solo que tienen en su corazón que al fin de todo ese plan está sujeto a la voluntad de Dios. Un plan. Pregunto, ¿usted está preparado? ¿Está preparado para lo que usted según considera la bendición que Dios trae para su vida? Prepararse, planificar, proyectarnos, más bien es una muestra de fe. Es una muestra de fe donde podemos decirle a Dios, confío en lo que me vas a dar. Creo poderosamente que la bendición viene a mi vida. Por eso sigo preparando. Algunas personas quieren tener un hijo, se están preparando. Quieren tener familia, se están preparando. Quieren tener un carro, se están preparando. No tiene idea cuántas personas, con por ejemplo el tema de un carro o una moto, hasta un mismo teléfono, quieren la bendición de un carro, una moto, un teléfono. Entonces les llega el carro, no tienen ni para pagar gasolina. Les llega el teléfono, no tienen ni para meter saldo. ¿Eso es prepararse para la bendición? ¿Me siguen? No, es que Dios proveerá. Prepárate para la bendición. Dile a alguien, prepárate para la bendición. Prepárate para la bendición. Esto es necesario porque es valorar lo que Dios... Quiero tanto lo que sé que Dios me quiere dar, que me voy a preparar para cuidarlo. Me voy a preparar no solo para cuidarlo, sino para extenderlo, para que esa bendición se haga cada vez más grande en mi vida. Qué bonito lo que son, cualquiera, cuando usted le da un regalo a alguien y usted ve que esa persona lo conserva, lo mejora, usted dice, wow, a esa persona sí provoca regalarle, a esa persona sí provoca obsequiarle, porque se ve que le pone empeño. Pero cuando se le regala algo, agarra, lo tira, provoca regalarlo, seguirle dando. ¿Qué sentido tiene?
Una gran bendición llegó. ¿Y qué va a hacer usted con ella? ¿Qué hizo con ella? No, yo le di gracias a Dios y luego la puso a un lado. Por favor, prepárese. Muéstrele a Dios que usted tiene fe. Muéstrele a Dios que usted tiene fe moviéndose. Prepárese. Y el tercer paso, participe con Dios. Participe con Dios. Tercer paso. Quiero leer aquí 4 versículos. El 8, el 13, el 15 y el 16. Empezando por el 8 dice: dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Verso 13. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor soberano de toda la tierra pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. El 15 dice: ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, 16, estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zeretán. A la vez, dejaron de correr las aguas que fluían en el mar de Arabá, es decir, el mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Vean, exactamente, Dios tiene un toque de humor. Tienen que pasar el río. Muy bien. Usted sabe que hay una temporada donde los ríos a veces se ponen tan bajitos que uno, pasa feliz. ¿Ok? Y hay sitios que son más cómodos. Bueno, pero Dios tuvo la gracia de llevarlo en la temporada de la cosecha, en donde el río se desborda. Imagínese la mana cuando se ha desbordado y agarraba todo eso que trancaba la vía. En donde el río se desborda por completo, así de grande. En eso dice: no, ahora es que van a pasar. Y yo, oye, pero bueno, a veces Dios hace esas cosas de ponernos aspectos de nuestras vidas que se vean tan imposibles y tan complicados, para que no nos quede duda que es Él el que va a hacer el milagro. Amén. Ok. Otra cosa que me llama la atención de esta lectura que tuvimos ahorita es que dice que los israelitas, ellos se tenían que quedar allí, esperar que el arca pasara a una distancia de ellos, y el sacerdote con el arca iban a estar al frente. Si recordamos, en la semana pasada, ellos estaban delante del Mar Rojo y ¿cuál fue el proceso? Moisés extendió la vara y el mar, ¿qué hizo? Se abrió y luego ellos pasaron. En este caso, no había Moisés, no había vara, pero estaba la presencia de Dios. Con lo que contaba Josué era con su presencia. ¿Se recuerda que hemos leído bastante un versículo que diga, donde que diga que te mando que te esfuerces y sea? ¿Verdad? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, a donde quiera que vayas. Muy bien, allí estaba. Dios decía: Josué, aquí te acompaño yo. Así que bueno, pero esta vez el agua va a ser diferente. A lo mejor Josué decía: no, tranquilo, quédese tranquilo aquí, vamos a esperar que el agua se separe. Pero le digo: no, amigo, así no. Así no va a pasar esta vez. Porque muchos creyentes también cometen el error de pensar que siempre Dios va a hacer lo mismo, de la misma manera. Y aún cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Fíjese, en ese momento está el río y Dios le dice: ¿sabe cómo vamos a hacer las cosas? Bueno, esta vez los sacerdotes que van allí llevando el arca van a tener que ir al frente y pasar. ¿Y cuándo se va a separar el agua? Ahí estaba el río. Y Dios le dijo: cuando su pie toque. Ojo, esos sacerdotes eran unos bebés y posiblemente ni habían nacido cuando el Mar Rojo. Josué y Caleb sí. Pero esos sacerdotes, la mayoría posiblemente no habían nacido. Así que solo escucharon: nosotros atravesamos el mar se abrió. Ellos agarran y van: ok, vamos a darle, pues.
nos dieron esa orden, vamos. Tienen el río allí y le dice, ustedes van a pasar por allí y eso va a estar en seco. Pero el detalle está que en esta ocasión el agua no se separaba. Estaba el río cerca y el agua no se separaba. Tenían el arca allí. Ustedes avancen, le dijo Josué. La orden aquí es, avancen. Y el agua no se separaba. Agarraron y dijeron, tienen que meterse. ¿Qué sucedió? Que ellos iban bajando el pie y el agua no se separaba. Estaban ahí a punto pero no se separaban. Y cuando ellos tocaron, fue que el agua se separó. El caso es que a veces nosotros estamos así también, pensando, no, es que Dios abrió el mar rojo, pero si ya pasaste el mar rojo. Si Dios lo que quiere es que ya te metas los pies en el asunto. Porque en este sentido, Dios va a hacer el milagro, pero Dios quiere que usted se mueva. Claro que Dios quiere hacer el milagro, pero no, hay un momento en donde, como Moisés, que le dijo, ustedes quédense tranquilos, Dios peleará por ustedes. Pero en esta ocasión, Dios dice, ¿ustedes quieren el milagro? Pues van a tener que meter los pies. Van a tener que meter los pies, porque de lo contrario, el agua no se va a abrir. Y repito, hasta que ellos vieron así, metieron y ¡bum! Yo digo, esta ocasión necesitamos avanzar, aún que usted vea que el río está allí. Aunque usted vea que el río está allí. ¿Y si me hundo? Yo quisiera, si usted recuerda un poco, una experiencia similar. Acuérdense que el arca iba allí, ¿verdad? Y ahora, después que pasaron en seco porque la presencia de Dios estaba. Chévere, wow. Siempre y cuando usted avance con la presencia de Dios, muy bien. Pero hubo una experiencia similar varios años después. Hubo una experiencia similar. Esa experiencia no se trataba de un río. Esa experiencia se trataba de un mar que estaba picado, unas olas terribles. Era de noche. Estaban todos asustados. Y en ese momento se apareció Jesús, caminando sobre el agua. Y es también algo muy gracioso, porque digo que Dios tiene humor. ¿Por qué digo que Dios tiene humor? Porque en el bote estaban los discípulos estresados, asustados por la misma situación. Mientras que Jesús estaba disfrutando de un paseo en la misma circunstancia. En serio, la Biblia enseña que Jesús los envía adelante, y en ese momento comienza todo ese tumulto, toda esa tormenta, todo ese revolucio. El mar estaba, que ellos decían, nada, nos hundimos, y Jesús estaba orando y lo vio en un lugar alto y estaba allí viendo el espectáculo. Jesús vio lo que estaba pasando. Entonces Jesús decidió, bajar. ¿Cómo? Caminando. Lo que para usted puede ser un caos, para Jesús es solo un simple paseo para que usted vea un milagro. En eso él iba caminando a la distancia. Cuando uno está asustado, cuando uno tiene miedo, no reconoce a Dios. Los discípulos estaban asustados, tenían miedo. ¿Y qué dijeron de Jesús? Eso fue lo que dijeron cuando vieron a Jesús. Era un fantasma. Los discípulos creyendo en fantasmas. ¿Ok? Bueno, así es un fantasma. Pero Pedro pudo identificar. Jesús le dijo, no tengan miedo, soy yo. ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, si eres tú, deja que yo, ¿qué? En seco. No, camine ¿dónde? Camine, ¿verdad? Sobre el agua. Y eso fue lo que hizo. Pedro se lanzó al agua, comenzó a caminar, pero comenzó a caminar viendo a quién. ¿Viendo a quién? Viendo a Jesús. No, Pedro no vio el lago, no estaba viendo el pronto, si acaso para poder verlo iba a poner pie. Pero mientras que estaba viendo a Jesús, el agua
mientras que estaba viendo a Jesús, él estaba caminando. Usted sabe la historia. ¿Cuándo comenzó a hundirse? ¿Cuándo comenzó a hundirse? Usted hoy está aquí, en la iglesia. Qué bien, qué bonito se ve. Eso no indica que usted tiene la mirada en Jesús. A lo mejor usted sale de aquí y sigue llorando porque él se está hundiendo en el agua. Posiblemente sea así. Usted está de pronto clamando como Pedro: Señor, sálvame, me hundo. Y Jesús extiende su mano, lo saca. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús? ¿Y la otra parte? ¿Por qué dudaste? Yo me imagino a Jesús con Pedro como cuando un padre está enseñando a caminar a su hijo o cuando están aprendiendo a manejar bicicleta. Jesús emocionado: mira, está caminando igual que yo. Está caminando. Y de repente, por ver a otro lado, ¡puf! No era un regaño. Era como eso: hubiese llegado. Te faltaban unos pasitos nada más. ¿Sabe lo gracioso? Es que dice que luego, ¿cómo regresaron al bote? Caminando. Cuando llegaron al bote, fue cuando el mar se calmó. Todo eso sucedió en medio de la tormenta. El pueblo de Israel tenía 40 años. Estaban desesperados por salir de allí. Nosotros estamos diciendo de pronto, yo escucho a las personas, lo escucho a usted, a otras personas: claro, este es el año para avanzar. Claro que queremos avanzar, y por eso yo he preguntado mucho esta semana: ¿para dónde? Ya sabes para dónde. Ya tienes el plan, ya tienes la ruta. ¿Cuánto no queremos ya salir de pronto de cualquier círculo de estancamiento? Pero ¿para dónde vas? ¿Ya le preguntaste a Dios para dónde? ¿Sigues todavía con la mirada puesta en Jesús? Sí, es que yo estoy mirando a Jesús y siento que estoy caminando en fe, pero la tormenta no se acaba. Porque no es cuestión de la tormenta. Es lo que Jesús te quiere enseñar en medio de ella. Es lo que Jesús te quiere enseñar en medio de ella. Ahora, en el barco, ¿cuántas personas habían aparte de Jesús? Aparte de Jesús, 12, ¿sí o no? Y si quitamos a Pedro, 11. Los demás criticaron a Pedro. ¿Qué usted hubiese dicho si criticaría a Pedro? ¿Qué hubiese dicho usted? A ver, en ese momento usted ve que Pedro, por salido, se hundió. ¿Usted qué le hubiese dicho? ¿Verdad? ¿Qué le hubiese dicho usted? ¿Quién te manda? Ajá, muy bien. Ahora le pregunto: ¿quién le quita a Pedro de su mente que así sean 5 pasos dio sobre el mar? Posiblemente caminaste sobre el mar y fallaste en algún emprendimiento, en algún área de tu vida, en tu hogar. Si lo hiciste en fe, a lo mejor Jesús te diga: estabas a punto de llegar. ¿Por qué dejaste de mirar? Pero esos 5 pasos que diste antes de hundirte, a Dios le agradó. Esos 5 pasos que diste, a Dios le agradó. No dejes que esa mala experiencia arruine los 5 pasos que diste en fe. No dejes que esos 5 pasos se borren de tu mente. No por el miedo, no se te olvide que de regreso regresaste con Jesús.
que esa tormenta fue solo un momento, que posiblemente Jesús provocó la tormenta, porque así como decía al mar, cálmate, le pudo haber dicho, alborótate. Como Dios, ahí el pueblo de Israel, ustedes van a pasar en el peor momento. A lo mejor ustedes, yo estoy así como en mi peor momento. Dios está esperando que mires a su presencia, que te prepares y que camines aunque veas que el agua sigue allí. Esos 3 pasos nos van a llevar a la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que se coloque de pie, por favor.